We can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't. Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Bueno, damos inicio a lo que es el tema 4, que son las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad tienen 8 subtemas que van desde el 4.1 hasta el 4.8. Tenemos como el 4.1 la función de probabilidad, 4.2 distribución binominal, 4.3 distribución hipergeométrica, 4.4 distribución de Poisson, 4.5 distribución normal, 4.6 distribución de Student, 4.7 distribución chi cuadrada y 4.8 distribución f. Cada uno de estos subtemas será explicado en los siguientes videos por diferentes compañeros. Cada uno lo va a explicar a su manera, por supuesto. Bueno, sin nada más que agregar, empezamos con el primer tema, 4.1, función de probabilidad, explicado por su servidor. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know they. Hola, mi nombre es Isa González y yo les voy a decir lo que es. Yo les voy a hablar sobre el tema 4.1, función de probabilidad. Estudiaremos un nuevo concepto, el concepto de función de probabilidad. Para ello, vamos a comenzar por recordar lo que es una función. Consideremos dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto f de X. En una función existe una relación, eso es base, una relación entre estos dos conjuntos. El detalle está en que esa relación implica que para cada valor adscrito al conjunto X hay uno y solo un valor asociado desde el conjunto f de X. Así, en este conjunto de X tenemos los valores x1, x2, x3, x4 hasta xy. Y en f de X tenemos fx1, fx2, fx3, fx4 y f de xy. Esta función permite que solamente x1 se relacione con f de x1, es decir, que para cada valor de x hay un valor de fx. Así se encuentran simplemente conexiones entre un punto x2 con un punto fx2, un punto x3 con un punto f de x3 y así sucesivamente hasta obtener la relación x sub y con f de x sub y. Si trazáramos esta relación punto por punto en un plano cartesiano, precisamente nos encontraríamos con que tendríamos un punto de relación entre cada uno. Cada x solamente tiene un f de x asociado, y es así como se empiezan a construir estas gráficas de funciones que con toda seguridad las hemos visto previamente. Uniendo estos puntos encontramos un bosquejo de la gráfica que nos interesa, una representación de la función. Tenemos esto simplemente para una función cualquiera. ¿Qué ocurre en el caso de las probabilidades? Cuando hablamos de probabilidades ocurre exactamente lo mismo, solamente que no estamos hablando de una función f de x, sino de una función p de x, o sea, función de probabilidad de x. En esta función, por el hecho de ser función, cada x sub 1
tiene un único p de x sub 1, x sub 2 un único p de x sub 2, x sub 3 un único p de x sub 3, x sub 4 un único p de x sub 4, y así hasta un x sub i que tiene relación con un único p de x sub i. Nuevamente, trazando estos puntos, reunimos una gráfica en donde para cada x sub i hay un único p de x sub i. Formamos esta gráfica y nos encontramos simplemente con esta relación de puntos, en donde ningún x sub i comprende más de un valor. Esto como una representación gráfica que nos va a permitir establecer la definición que nos interesa. Nuestra definición de interés parte de lo siguiente. Contamos con una variable aleatoria cuantitativa. Recordemos que cuando hablamos de variables cuantitativas tenemos dos tipos. Una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. Aquí cambio un poco la nomenclatura. Con las variables cuantitativas discretas hablamos de una función de probabilidad o también la llamamos función de masa de probabilidad. En el caso de las funciones continuas hablamos de una función de densidad de probabilidad o simplemente densidad de la variable. Pero básicamente estas funciones tienen un único objetivo. Buscan asociar cada x correspondiente a un espacio muestral con su probabilidad de ocurrencia en este espacio. En otras palabras, la función de probabilidad es aquella en la que se puede establecer para cada x su probabilidad de ocurrencia. Cada x o cada x sub i, para decirlo de una mejor manera, tiene entonces una probabilidad de dentro de un universo. Ese universo conocido es lo que llamamos espacio muestral. Ahora, si recurrimos a la definición de las propiedades de la probabilidad, nos encontraremos con algo. En esta función hay una propiedad que es indisoluble si sabemos que para cada x hay un valor de probabilidad de x, que lo conoceremos como p, dentro de un conjunto finito de puntos. Entonces la sumatoria de todos los p sub i, siendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Voy a poner mejor aquí p sub i para que se vea un poco más completo. La sumatoria de todos estos p sub i debe ser igual a 1. Esto lo vimos en el video relacionado con las propiedades de las probabilidades, parte 1, donde cada x sub i correspondía con un evento asociado a un universo. Nuestro espacio muestral es nuestro universo, así que las probabilidades de que todos estos eventos ocurran en sí dan una suma de 1. I've been so wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. But
tell you once, don't tell you twice. Buenos días, mi nombre es Wendy Jacqueline Carmona Niño y les voy a explicar lo que es la distribución binomial. La distribución binomial es una distribución que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija P de ocurrencia del éxito entre los ensayos. También se le conoce como la distribución de Bernoulli. Algunas de las condiciones para que se cumpla la distribución binomial es que solo sean posibles dos resultados o que exista la posibilidad del éxito o fracaso. O ya también puede ser que la probabilidad del suceso no varía de una prueba a otra. También que no se trata de un experimento que se aplique n veces, que a esto se le conoce como la distribución binomial. Como podemos ver aquí, de este lado tenemos la fórmula que vamos a utilizar para la distribución binomial, la cual también se le llama la fórmula del combinatorio. Tenemos que n es igual al número de pruebas, x es igual al número de éxitos, p es igual a la probabilidad de tener éxito y q es igual a la probabilidad de tener fracaso. Seguimos con este ejemplo que nos dice que en una fábrica de camisas el 10% sale. Determinar la probabilidad de que al elegir una al azar de 4 sea defectuosa. Ahora vamos a guiarnos con nuestras ecuaciones o fórmulas para ir resolviendo el problema. Aquí tenemos que n es igual a 4, x es igual a 1 porque estamos analizando solo una, y p es igual a 0,1 porque 10 está dividido en 100, nos da 0,1, y q es igual a 0,9 porque está dividido en 3. Ahora reemplazamos en la ecuación, nos quedará como 4 combinatorio de 1 que multiplica a 0,1 elevado a 1 por 0,9 elevado a la 4 menos 1. Reemplazamos, nos daría 4 combinatorio de 1 que multiplica 0,1 por 0,9 a la 3. Resolvemos el combinatorio, nos quedará como 4 combinatorio de 1, 4 factorial dividido en 4 factorial que multiplica 4 menos 1 factorial, que nos daría 3 factorial. Esto nos daría 3 factorial, efectuamos la operación y esto nos da 0,166. Ahora teniendo esto reemplazamos, quedaría como 0,166 que multiplica a 0,1 a la 1 por 0,9 al cubo
Esto nos quedaría 0,1 multiplicado por 0,729 por 0,166. Hacemos la operación y nos queda 0,0121. Si pasamos esto a porcentaje nos quedaría como 1,21%. Esta sería la probabilidad que nos está pidiendo el ejercicio. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of. Yo les voy a explicar este tema 3.4 que es distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica aquí nos dice que es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando usted conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. Uno es un evento y el otro un no evento. Las muestras tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población no se puede volver a elegir, por lo tanto, la probabilidad de que el elemento sea seleccionado aumenta en cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado el evento. La distribución hipergeométrica se define por tres parámetros, que son esos son los tres parámetros para definir la distribución hipergeométrica: el tamaño de la población, el conteo de eventos en la población y el tamaño de la muestra. Les voy a explicar un ejemplo que dice que usted recibe un envío de un pedido especial de 500 etiquetas. Supongamos que el 2% de las etiquetas es defectuoso. El conteo de eventos en la población es de, la variación para poder resolver esto es 10, 0.02 por 500. Dice que nosotros debemos tomar una muestra de 40 etiquetas. Y se desea determinar la probabilidad de que haya 3 o más etiquetas defectuosas dentro de nuestra muestra. La probabilidad de que haya 3 o más etiquetas vendría siendo, vamos a representar con un gráfico.
haciendo la operación de intercambiando los valores. Esta vendría siendo la operación que tenemos que realizar y esto nos da un resultado de 84. Y esta es demostrado en la probabilidad de la distribución hipergeométrica para listar las etiquetas que están defectuosas. Ahora les voy a explicar el tema 4.4, que es la distribución de Poisson por una regla de distribución. Nos dice que la distribución de probabilidad es una distribución de probabilidad por una variable discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante un cierto periodo de tiempo. Esta variable se compone de 4 supuestos que se deben de cumplir para que sea una variable de Poisson. Nos dice que el primer supuesto, que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo definido. El intervalo puede ser de tiempo, de distancia, de área, volumen o alguna unidad similar como esta. Entonces ponemos aquí como primer supuesto x es igual al número de veces que ocurre el evento. Hay un lugar que el intervalo definido. Nos dice el segundo supuesto que la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera de los dos intervalos de igual longitud. El tercer supuesto nos dice que la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia del otro intervalo. Y el cuarto supuesto nos dice que dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, para esto nos da una breve introducción que nos dice que se dice que una variable aleatoria x tiene una distribución de Poisson con un parámetro. El siguiente, por así decirlo, fórmula vendría siendo mu, que mu sea mayor que 0. Si la función de probabilidad de x es, y aquí nos da la fórmula, f de x es igual a la probabilidad de que es igual a x, y esto es igual a el número de Euler menos a por mu a la x dividido entre x factorial. Aquí nos viene diciendo que la probabilidad de p de x es la probabilidad de ocurrencia de un intervalo. La media, mu es la media o valor esperado de x, y viene siendo la base de algoritmos naturales de sus valores 2.7, 18, 28 y hasta más decimales. Entonces voy a borrar esto y vamos a ver ejemplo. Nos dice que en un taller
de 4 autos al día. Aquí nos arroja primeramente la media. Dicen que son 4 autos. Sabiendo que el número de autos que llegan en un día sigue en la distribución de Poisson para calcular la probabilidad de que lleguen 3 autos en un día. Entonces, aquí ya nos arrojó la media. Vamos aquí con que x es igual al número de autos que llegan en un día. X es el número de autos que llegan en un día al taller. Nos arrojó la media de que normalmente llegan 4 autos. Entonces, aquí ya decimos que X es igual a 4, porque es la media. La media de aquí arriba. Nos colocamos de que es X igual a 3. Entonces vamos con la fórmula tercera, lo voy a volver a colocar aquí. F de X igual a la probabilidad de que X sea igual a X igual a la fórmula de F mu a la X. Esto divide entre X factorial. Entonces, recordando los valores de este lado, nos queda de que F de 3, aquí nos dice que son 3, entonces van a llegar, X vale 3. Esto es lo mismo a la probabilidad de que X sea igual a 3. Esto es igual al número de F a la menos 4. Entonces, esto que es a la menos la mu es 4. Por 4 que es la media a la x que viene siendo 3 entre 3 factorial. Entonces desarrollamos la operación y pues aquí podemos poner la calculadora simplemente la e que viene a ser el número de Euler, o también ponemos los decimales de 2.78 y 18, pero nos llevaría más tiempo. Entonces podemos realizar la operación así. Primero desarrollamos esto y solamente lo dividimos entre el que es factorial, o en algunas calculadoras también se puede desarrollar toda la operación completa. Entonces quedamos con que f de 3 es igual a px es igual a 3. Esto nos arroja un resultado de 0.1954. Para poder expresarlo en un porcentaje, solamente multiplicamos por el 100% y nos da un 19.54% de probabilidad que lleguen 3 autos en un día al taller. Beautiful, I think that life is beautiful. You wanna see your friends, but you're stuck inside a hospital. Doctor walks in and he tells you that it's terminal. Tumor in your Bueno, continuando con los temas, vamos con el tema 4.5, que es la distribución normal. Empezando con este tema, podríamos poner un ejemplo sencillo, que es que en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, se registran todos los días la temperatura ambiental durante todo el día. A partir de ahí se construye un histograma. Podemos construir un histograma fácil, un histograma sencillo, que tiene
más o menos esta forma. Ahora dice que en el centro de este histograma, este es el centro, siempre vamos a tener nuestra media. Siempre va a ser el histograma de forma acampanada, tiene una forma tipo campana. Este es su histograma, estos son los histogramas de la distribución normal y estas son sus características, que siempre en el medio va a tener la media, que siempre va a tener una forma acampanada, y es decir que presenta la misma simetría respecto a la media. Siempre a partir del medio va a ser lo mismo para acá y lo mismo para acá. Ahora vamos a hacer vamos a explicarle más características de lo que es la distribución normal. Bueno, tenemos las características y tenemos una fórmula para esto. La fórmula sería la siguiente: y f de x es igual a un e elevado a la menos 1 medio Esta sería la fórmula para la distribución, para calcular el área bajo la curva, toda esta área. Esta sería la fórmula para calcular esa área. Ahora, debemos de tomar en cuenta la mu, que la mu, acuérdense que es la mitad de nuestra gráfica, es la mu, y sigma, que es la distribución estándar. Ahora, otra de las características que tenemos aquí es que el área bajo la curva siempre va a ser igual a 1. El área bajo toda esta curva siempre va a ser igual a 1 y es simétrica respecto al centro. Eso se lo expliqué. Otro de los ejemplos también es que el 50% de los valores de cada lado toma el 50% de los valores de cada lado. Por ejemplo, tenemos la media y de este lado tenemos el 50% y de este otro lado tenemos el 50%. Sumándolos nos daría la otra característica que les acabo de explicar, que es el área bajo la curva es igual a 1. Ahora, tiene una asíntota en y igual a 0. Y igual a 0. Esta es la asíntota que tiene. Ahora, poniendo un ejemplo sencillo, utilizando todas estas características que les acabo de explicar, nos dice el ejemplo. Ejemplo número 1, que nos dice: dado una variable aleatoria continua z con distribución normal estándar, es decir, tenemos una distribución normal estándar que sería 0 y 1. Esta es una distribución normal estándar. Debemos de encontrar la siguiente probabilidad usando la tabla. Tenemos que 0 lo representamos como mu y 1 está representado como sigma. Ahora tenemos que encontrar la siguiente probabilidad. El inciso A, que sería P, la probabilidad de que 0 sea menor o igual a z, A menor o igual a 1.25.
Esa probabilidad nosotros tenemos que encontrar. Ahora nosotros encontraremos esa probabilidad de la siguiente manera. Tenemos la gráfica. ¿Ok? Tenemos la gráfica. La gráfica. Recuerden, tiene forma campanada. Entonces le damos forma de campanada a la gráfica, forma de campana. Forma de campana tiene la gráfica. Y tenemos que aquí arriba está la Z. Y tenemos el signo que ya se le había puesto aquí arriba, que es el 1. Ahora tenemos el 0. Y en una tabla que debemos de entender a mano nosotros, que es la tabla Z, esa tabla Z nos ayuda mucho a encontrar los valores del área bajo la curva. Esa tabla Z se la pondré a continuación aquí en esa parte del pizarrón. Es muy importante utilizar esta tabla Z para poder nosotros encontrar el área bajo la curva. El área bajo la curva a nuestra derecha, que tenemos partidas entre regiones. Este sería el área 1, este sería el área 2, este sería el área 3 y este sería el área 4. Ahora, con nuestra tabla Z solo da el valor, como nos había dicho, bajo la curva normal estándar entre 0 y el 1.25. Por eso, si nosotros tenemos ejemplos que nos vienen con la variable X, nosotros tenemos que estandarizar esa variable y tenemos que convertirla a variable Z. Pero como nosotros ya tenemos Z, en este ejemplo ya no es necesario hacerlo, y entonces con nuestra tabla Z nosotros podemos encontrar el valor de Z, que es 1.25, lo tenemos aquí, 1.25, queremos encontrar el área bajo la curva, y entonces el área de esto con nuestra tabla Z sería buscar descomponer primero el 1.25, que sería 1.2 más 0.05. Esto buscando la tabla Z, nosotros lo encontraríamos como el área bajo la curva, que sería 0.3944. Esa sería la probabilidad, en forma de probabilidad, que nosotros lo encontraríamos como 39.44%. Es como nosotros tenemos que sacar. Eso sería el área 3. El valor del área 3 es 0.3944. Que otro punto a desarrollar aquí, si nos pedirían calcular el área bajo la curva de nuestra área 2, tendríamos que no rompernos la cabeza, ya que siempre un área y la otra es simétrica. Tenemos la simetría aquí y decimos cuánto del 0 acá al 1.25, cuántos tiene. Entonces sería 1.25, y del 1.25 al menos 1.25, ¿cuántos valores tiene para llegar? Tiene 1.25. Entonces decimos que es simétrica y el área 2 también sería 0.3944. Ese sería nuestro gran ejemplo para entender lo que es la distribución normal. Bueno, continuando con los temas, vamos al tema 4.6, que es la distribución de estudio. Se dice que esta es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es sumamente pequeño. De aquí sale la distribución de estudio. Tenemos algunas propiedades de esta distribución. Una de las propiedades de este estudio de la distribución de probabilidad, y tenemos que Z
U entre V. La raíz de U entre V. Ustedes dirían qué significa Z, qué significa U y qué significa V. Ok, tenemos que Z tiene una distribución normal de media nula y varianza 1. Tenemos que V dice que V tiene una distribución pi cuadrado con b grados de libertad. Para que se entienda más, se dice que V tiene una distribución pi cuadrada. Tenemos aquí la raíz cuadrada, pi cuadrada con b grados. Tenemos la V con b grados de libertad. Eso significa la V. Y Z y V son muy independientes. Ahora, si M, o sea, nuestra mu, está dentro de la distribución estándar, dice que si M es una constante no nula, el cociente sería el siguiente. ¿Cómo sería entonces? Sería el mismo, solamente que se le añadiría más mu. Por eso dice, si la mu es una constante no nula, el cociente se convertiría en z más mu. Esta es una variable aleatoria que sigue una distribución no céntrica. Hacemos un ejercicio para que entiendan más sobre la distribución de estudio. Nos dice que una muestra de 20 profesores universitarios aparentemente sanos proporcionan un valor promedio de capacidad máxima. Este nos viene el ejemplo y dice que la capacidad máxima de los profesores sanos dice que es la capacidad máxima respiratoria de los 20 profesores sanos es de 120 pulsaciones por minuto con desviación estándar de 10.5. Tenemos nuestra media es 102 pulsaciones por minuto y nuestra desviación estándar que sería 10.5. ¿Qué nos dice entonces que tenemos que hacer? Nos dice el problema de la distribución de Study con una pregunta que nos dice: ¿es posible concluir que la media de las pulsaciones por minuto no es de 110? Entonces, ahora saquemos el punto número A, que tendríamos como U 110 pulsaciones por minuto. Estos son los valores. Tenemos U 110 pulsaciones por minuto, la N sería 20 profesores, la X sería 102 pulsaciones por minuto y la distribución sería 10.5 pulsaciones por minuto. Los grados serían 19 y la significancia, que esto sería otro valor que sería de 0.10. Ahora vamos a calcular la T, la distribución de estudio. A esta distribución de estudio nosotros la conocemos aquí como T y esta la vamos a calcular de la siguiente manera. Tendríamos T igual a X media menos U entre la distribución entre raíz de n. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría de la siguiente manera: 102 menos 110 entre 10.5
10.5 entre la raíz de 20, la t calculada nos quedaría menos 3.40. Esta sería nuestra t calculada. Entonces es posible concluir que la media no es de 110. Es posible rechazar la hipótesis nula. O sea, ¿qué nos quedaría? Que el error al rechazar sería de 3 entre 1000. Entonces, rechazamos la hipótesis y claramente no es posible concluir que la media sería de 110. Esto es el ejemplo de la distribución t-student y continuamos con los siguientes temas. For the watch, Prezi plain Jane, Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes Linka feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Muy buenas a todos los que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Abraham Gordillo González y yo les voy a explicar acerca de la distribución chi cuadrada y distribución de f. Y muy bien, comencemos con la distribución chi cuadrada. ¿Qué nos dice esta distribución creada por Carl Pearson? Nos dice que chi cuadrada es igual a la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Aquí tenemos la simbología de lo que significa cada uno de los símbolos utilizados en esta fórmula que vamos a ir experimentando en el siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a comenzar a hablar un poco más de la distribución chi cuadrada. Este método o esta distribución se puede utilizar de varias maneras y se puede utilizar en distintas áreas de la ciencia y la matemática, pero se caracteriza y es popular por ser utilizada en el área de la medicina, en el área donde se requieran hacer pruebas con personas, se requieren hacer pruebas con humanos, se requieren hacer pruebas estadísticas sobre resultados positivos y no positivos. En este caso tenemos esta tabla. Supongamos que tenemos un medicamento y ese medicamento queremos distribuirlo para ser un antibiótico para la gripe, por ejemplo. Entonces, de ese medicamento sacamos dos variantes. La primera, que tiene ciertos químicos, ciertas sustancias que se piensa ayudarán a curar la enfermedad más fácilmente, más rápido. Y se crea la otra variante que tiene diferentes compuestos que quienes trabajaron en ello suponen que también servirán o servirán mejor que la otra variante para curar enfermedades, para curar en este caso la gripe, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos nuestra tabla que nos dice de las personas que curó el medicamento A y medicamento B y las personas que no curó. Vamos a hacer hincapié en esa diferencia. Ahora, como en muchas áreas de la estadística y la probabilidad, se requiere mucho de apuntar, se requiere mucho de suponer, de hipotetizar, de hacer hipótesis, de suponer, de tratar de ver más allá de lo que nosotros podemos ver. En este caso, aquí es donde entra la función de lo esperado y lo observado. En este caso, al hacer la prueba con el medicamento A, observamos que 10 personas no se curaron y observamos que 40 personas sí se curaron. Las 10 personas que no se curaron y las que sí se curaron son un total de 50, porque a 50 personas se les dio del primer medicamento, de la primera variante del medicamento que suponemos en este momento. Y del segundo medicamento, 38 personas no se curaron y 62 personas
sí se curaron. La sumatoria de los que no se curaron y de los que sí se curaron nos dan un total de 100 personas. Ahora, eso es en cuanto a lo que nosotros observamos, lo que nosotros vimos. Sin embargo, antes de hacer el experimento, antes de hacer las pruebas, lo más probable es que los científicos, que los farmacéuticos, que los doctores tuvieran ya sus estadísticas de qué resultados es los que esperaban, qué resultados les favorecían, qué resultados a lo mejor cumplían con las expectativas o cumplían con la demanda tal vez de lo que se esperaba de este medicamento, o en este caso de un medicamento o el otro. En un principio supongamos que nuestros farmacéuticos esperaban que 16 personas no se curaran y que 34 personas sí se curaran. Ahora tenemos que hacer hincapié en que nuestros números tienen que ser tanto los de lo que observamos como los que esperamos entre sí mismos, independientemente de cada uno. Tiene que ser lógico y tiene que ser congruente con el número total de personas con las que estábamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de personas observadas, curadas y no curadas, al sumarse tienen que dar 50, y al mismo tiempo también las personas que esperábamos que no se curaran y sí se curaran, al ser sumadas también nos tienen que dar el mismo resultado, en este caso 50 personas. De igual manera con nuestro medicamento B, que esperábamos 38 personas, al revés, 38 personas no se curaron, 62 sí se curaron. El total nos da 100 personas en las que hicimos este experimento. Y en cuanto a lo que nosotros esperábamos, teníamos a 32 personas que pensábamos que no se iban a curar y 68 personas que esperábamos que sí se curaran. La suma de estos dos también nos tiene que dar 100. Nuestros números en sí, entre sí mismos, como en toda área de la matemática, tienen que ser congruentes. Acá tenemos también la sumatoria de nuestros pacientes en total que se utilizaron en ambos experimentos, y aquí también tenemos la sumatoria de las personas en total que no se curaron con los dos experimentos y las personas que sí se curaron con los dos experimentos, con los dos medicamentos. Podemos ver que en cuanto a la relación de las personas con resultados positivos, independientemente de los medicamentos de cada uno, podemos ver que en cuanto al medicamento A, el porcentaje de gente que sí se curó es de un 80%, puesto que los 40 personas que sí se curaron sobre las 50 personas en total nos da 0.8, que ya sabemos que es 80%. Y si vemos en este caso al medicamento B, si dividimos las 62 personas que sí se curaron y que observamos que sí se curaron sobre las 100 personas en total que usaron el medicamento B, obtenemos 0.62, perdón, lo cual ya sabemos que es igual al 62%. Pero ¿a qué queremos llegar con todo esto? Lo que queremos saber con todo esto es qué probabilidad hay de que la diferencia entre los porcentajes de resultados positivos de los dos medicamentos, en este caso nuestras dos variables, haya sido realmente por suerte y que no haya sido realmente por la razón que nosotros esperaríamos, que sería por los componentes químicos de los medicamentos. Lo que nosotros queremos saber es si realmente todo lo que ocurrió en este pequeño ejercicio de experimento fue cuestión de azar, o si realmente hay algo en cada medicamento que lo hace más efectivo o menos efectivo, y por qué se da esta diferencia de porcentaje entre los 80% de porcentaje de resultados positivos en A y el 62% de resultados positivos en B, que tiene una diferencia de 18. Ok, aplicamos nuestra fórmula simplemente reemplazando cada valor por el que ya sabemos. Aunque ya no tengo anotada la tabla, aquí tengo yo anotado a un lado los valores. Sumatoria. Sería la sumatoria de cada casilla. En este caso, en el experimento A, de los que no se curaron, sería la casilla A. La casilla B, de los que sí se curaron en el experimento B. La casilla C, de los que no se curaron en la B. Y la casilla D, de los que sí se curaron en la casilla en el experimento B, en el medicamento B.
Entonces, simplemente vamos a ir reemplazando de poco en poco lo observado menos lo esperado en cada casilla independientemente. Nosotros observamos 10 menos los 16 que nosotros esperábamos. Los 40 que nosotros observamos menos los 34 que nosotros estábamos esperando. Los 38 que nosotros observamos menos los 32 que estábamos esperando. Y en la casilla D, los 62 que nosotros observamos menos los 68 que nosotros realmente estábamos esperando. Todos estos divididos independientemente cada uno de su número de resultados esperados. Y la diferencia elevada al cuadrado. Todo esto, cada uno independientemente nos dará un resultado de 6 o menos 6. Como pueden ver aquí, si a 10 le quitamos 16 nos da menos 6. A 40 nos quitamos 34, obtenemos 6. Nos quedamos con el cuadrado en cada uno. 38 menos 32, obtenemos 6 también. 62 menos 68 nos da menos 6. Sin embargo, al elevar al cuadrado los números negativos vamos a obtener un resultado positivo. Y después tendremos que hacer la división. Lo vamos a hacer con nuestra calculadora. Tenemos 6 por 6, ya sabemos que es 36 y sabemos que será positivo en este caso. Entonces 36 sobre los 16 nos da 2.25. Vamos a irlo anotando. .25 más, ahora veamos de este lado, tenemos el 6 por 6 ya sabemos que es 36 sobre 34. Eso nos da un resultado de 1.05 y demás. Lo vamos a dejar en 1.05 más 1.05 más, tenemos 6 al cuadrado, ya sabemos que es 36 sobre 32. Nuestro resultado será de 1.125. Ok, vamos a anotarlo por aquí. Vamos a dejarlo en 1.12. Vamos a redondearlo de hecho, para que sea más claro. Así. Ok, y por último, ya sabemos 36 sobre 68. Que nos da un valor de 0.52. Ok, ahora que tenemos estos 4 valores, vamos a trabajar ahora solo con ellos. Muy bien, para que terminemos con este ejercicio, hay que hacer la suma que vimos hace un momento. Tenemos que de la casilla B tenemos 2.25 más 1.05 más 1.13 más 0.52. Todo esto nos da un igual de 4.95, un resultado que tengo aquí anotado. ¿Qué podemos hacer con este 4.95 y cuál es su importancia para dar conclusión a este experimento que hipotéticamente se hizo? Para terminar, tenemos que revisar nuestra tabla de distribución de chi cuadrada, donde obtenemos aquí grados de libertad, probabilidad y tenemos aquí ya establecido en qué porcentajes, en qué grados y en qué número de resultados, qué números acá. Nuestro resultado puede ser no significativo o significativo. En nuestro caso, como vimos hace rato, nuestra tabla era de 2 por 2. Entonces, nosotros utilizaremos el grado de libertad, por ende, del grado de libertad 1. Entonces, vamos a buscar en el grado de libertad 1 un número que se acerque
a nuestro número obtenido que tenemos aquí, que es 4.95. Y lo tenemos aquí, en medio de estos dos, de 3.84 y de 6.64. ¿Esto qué quiere decir? Muy bien. Teniendo en cuenta que 4.95 es mayor que 3.84, entonces también se puede decir que nuestra probabilidad es menor del 0.5% o 0.5 grados de libertad. Entonces, el 5% en distribución chi cuadrada, ¿qué nos quiere decir? Y en sí, en la estadística, ¿qué nos quiere explicar? El 5% es como un rango que nos especifica si lo que dijimos hace rato, que si está involucrado el azar en nuestros resultados o si realmente hay algo significativo, como lo podemos ver aquí. En este caso, como ya vimos, el medicamento A tuvo un número de casos positivos mayor que el medicamento B, que quiere decir que realmente hay compuestos químicos que lo hacen más efectivo a diferencia de su otra variante. Entonces, teniendo en cuenta que la probabilidad es menor del 0.5% y tomando en cuenta nuestra tablita, entonces podemos decir que esa diferencia no es causa del azar en sí, es causa de la efectividad del medicamento. Por ende, este resultado es significativo. Quiere decir que sí hay un factor en el medicamento A que lo hace superior, que lo hace más efectivo que el medicamento B. Nuestro resultado es significativo. Y muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente subtema, que es la de distribución F. Vamos a ver aquí la fórmula. Estamos aquí con su simbología de qué significa cada uno. Era un poco más extensa, pero lo resumí un poco más, puesto que tenemos que distribuciones de F es igual a número de datos del grupo 1 o de nuestra muestra 1 por la varianza muestral del grupo 1 sobre número de datos de la muestra 1 menos 1 por la varianza del grupo 1. Todo esto sobre su contraparte, que en este caso sería el número de datos del grupo 2, de la muestra 2, la variancia muestral del grupo 2 sobre el número de datos de 2 menos 1 por la variancia del grupo. Aquí tenemos la simbología y aquí tenemos nuestra fórmula. Puede sonar un poco complicado y un poco tardado, porque aunque realmente sí lo es, si no tenemos los datos específicamente, pero normalmente cuando se trata de este tipo de ejercicios tenemos la mayoría de los datos a la mano para no perder tiempo en calcular absolutamente todo, pues esto que estamos hablando de sacar la varianza muestral y varianza de ciertos grupos y ciertas muestras de cada grupo. Entonces el ejercicio que vamos a ver es bastante sencillo, tiene los datos ya agrupados y es solamente cuestión de aplicar los conocimientos que vamos a ver aquí y los conocimientos de la tabla que vayamos a usar. ¿A qué me refiero con esto? Muy bien, ahora hay que conocer con qué tablas de nivel de significancia vamos a trabajar independientemente del número que nos estén dando, de nuestro nivel de significancia que se nos dé a nosotros, aunque no sea un número específico, porque en tablas de nivel de significancia, dependiendo, no vamos a trabajar con números como 0.99, 0.95, 0.90, 0.975, no. Tenemos tablas de 0.01, de 0.05, de 0.10 o de 0.025, que sería lo mismo que decir 1%, 5%, 10% y 2.5% independientemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para saber con qué tipo de tablas vamos a trabajar? Ahora, para no complicarnos mucho, es muy sencillo. Simplemente tenemos que tomar un valor de 1 y restarle
el nivel de significancia que nosotros tengamos. Así podremos saber con qué tabla es la que vamos a trabajar. En este caso, si yo tuviera un nivel de significancia de 0.99, simple, voy a tomar mi calculadora, tomo el 1, le resto el 0.99, y de resultado tengo 0.01. Significa que voy a trabajar con la tabla de nivel de significancia del 1%. Si yo tuviese, por así decirlo, tenemos el 1 y yo tengo un nivel de significancia de 97, 0.97, me dice que yo debería trabajar con la tabla de nivel de significancia de 0.03, porque independientemente de nuestro nivel de significancia, es el número que vamos a buscar, y a veces ese número que nosotros buscamos en la tabla no lo vamos a encontrar si no hacemos este procedimiento primero. Si yo obtuviese el 0.99 haciendo mis cálculos etc, y yo lo buscara en la tabla del 0.05, no lo iría a encontrar, estaría buscando entre números y números, más no me encontraría. Sin embargo, si yo hago esta operación, ya sé con qué tabla sí puedo encontrar este valor y poder seguir trabajando. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los grados de libertad, lo cual es bastante sencillo, puesto que si tenemos B1 simplemente tenemos que restar N1 menos 1. Si tenemos nuestro B2, simplemente vamos a restar N2 menos 1. En cuanto al nivel de significancia, lo vamos a dejar en ese orden como está, porque es la manera en que lo vamos a buscar en nuestra tabla, primero por B1 y luego por B2. En cuanto a nuestros resultados, podemos llegar a dos tipos de conclusiones. FC mayor que FT significa que se rechaza la hipótesis. FC menor que FT quiere decir que se acepta la hipótesis, donde FC significa F calculado por la fórmula y FT sería F tabla, los valores que estaríamos buscando en nuestra tabla, vaya. Ahora vamos a trabajar nosotros con un ejercicio para acabar este tema y para acabar con el video. Tenemos este problema que nos dice, dados dos muestras de 25 y de 16, hallar el valor de F. Si el nivel de significancia es de 0.95 y 0.99. Ok, como ya vimos hace rato, simplemente para encontrar B1 y B2 es bastante sencillo, independientemente de cada uno. Porque si tenemos B1, queremos obtener el valor de B1, simplemente vamos a tomar N1 y le restaremos 1. En este caso nosotros ya sabemos que N1 para nosotros vale 25 y le restamos 1. Eso es igual a 24. Queremos obtener el valor de B2, ya sabemos la fórmula cuál es. En este caso claramente cambia, pues, porque utilizamos N2. Entonces ya sabemos que es igual a 16 menos 1. Y 16 menos 1 es igual a 15. Ok, ya tenemos el valor de B1 y de B2. Ahora ya los podemos acomodar en nuestra expresión de nivel de significancia, que sabemos que está formada por el símbolo de A. Ponemos F, que es lo que estamos buscando, F. El grado de significancia ya lo sabemos el de cada uno. Sabemos que el de 25 es 0.95, perdón, y que sabemos que el del 16 es 0.99. Entonces vamos a poner primero este, que les comentaba hace rato, que a veces los problemas simplemente pues, son bastante sencillos, puesto que nosotros ya vimos en nuestra tabla que al tener un valor de 0.95 podemos buscar en la tabla de valores de significancia del 10%, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a volver a ver. Tenemos el valor de B2 que es de 15.
Igual hacemos con el otro, F. Tenemos que el valor es de 0.99, nivel de significancia. Y tenemos B1 y B2, 24 y 15. Muy bien, es hora de consultar la tabla. Muy bien, para saber con qué tipo de tabla vamos a trabajar con cada una de las niveles de significancia, es bastante sencillo. Como ya dijimos hace rato, simplemente vamos a tomar el 0 punto y tantos, vamos a tomar un número 1, le estamos menos 0.95. Esta tabla nos dice que deberíamos trabajar con la distribución F de 0.05 o del 5%. Entonces eso quiere decir que vamos a buscar vamos a buscar el B1 y el B2 en la tabla para encontrar nuestro valor. Aquí lo tengo anotado, pero se los voy a mostrar. Aquí, entre el gran mar de números, vamos a encontrar, si buscamos en nuestro B1 el 24 y lo buscamos en el número acá de este lado, el número 15, que lo tengo aquí marcado, es este, si no me equivoco. Sí, así es, porque es el valor que tenemos aquí anotado. Bastante sencillo. En el caso del 0.99, pues es igual, solamente vamos a tomar un 1, vamos a restarle 0.99, eso nos va a dar 0.01, lo que significa que vamos a trabajar con la tabla de distribución F del 1%. Entonces, de igual manera, tenemos B1 y B2, lo vamos a buscar aquí, tenemos el 24 y tenemos que buscarlo en el B2, disculpen por eso, que está en el 15, por aquí. Entonces vamos a ir buscándolo, y aquí está, porque sí, el B1 es 24 y el B2 es 15. Entonces quiere decir que simplemente lo vamos a anotar y estos dos serían nuestros resultados. Ojalá que esta información, estos métodos y estos ejercicios hayan sido bastante claros y hayan sido de bastante apoyo.